Muchas gracias por seguirnos en este podcast de Ciudadano Oropesa, en estas entrevistas donde cada semana estamos platicando con personajes de Campeche y bueno, también con amigos que nos dan la oportunidad de conocer los temas en donde están ellos. Y en esta ocasión, pues también la oportunidad de salir del estudio y encontrarnos pues en un lugar muy conocido por los campechanos, en esta conocida también durante muchos años como Avenida Las Palmas, lugar de muchos locales, de muchos comercios. Y hoy platicar con Isaí Márquez. Muchísimas gracias, Isaí. Gracias, Roberto, gracias por la oportunidad y bienvenido al Camarón Cansado. Que nos da la oportunidad de estar en su negocio, en el Camarón Cansado. Y recuerda, estamos en las redes sociales, en Ciudadano Oropesa, en YouTube, en Facebook como Roberto Oropesa y también en la red social X como Ciudadano Oropesa. Y bueno, Isaí, pues entrando en materia y aparte de darte las gracias por el espacio y la oportunidad de estar aquí en tu local, en tu negocio, que ya van a cumplir 10 años, ¿no? Casi 9 años. No es fácil mantenerse en Campeche ahorita en cualquier negocio está difícil, ¿no? Pero pues ya llegando a la década casi, pues quiere decir que algo han hecho bien para mantenerse igual en el gusto de los campechanos, ¿no? Entonces, pues felicidades también, porque sé que es en octubre, ¿no? Que cumplen ese 9 aniversario. Así es. Ya estamos casi llegando a cumplir 9 años y rompiendo el tabú ese que dicen que los negocios normalmente, los nuevos emprendimientos a los 3, 4 años, si no funcionan, ya quiebran, ¿no? Ya, gracias a Dios, ya pudimos rebasar ese tiempo, a pesar de la pandemia que se nos atravesó ahí en el intermedio, pero gracias a Dios aquí estamos todavía resistiendo los embates de una economía lenta y complicada, ¿no? Justo nuestro negocio nace como una parte de integración. El restaurante sale después de, recordarás que lo hemos platicado en muchas otras ocasiones, yo soy tercera generación de mi familia dedicada a la pesca, o sea, tenemos más de 50, 60 años dedicada a la pesca, y pues el restaurante comienza precisamente para comercializar productos que venían en nuestras propias embarcaciones, principalmente el camarón, pero también pescado, caracol, pulpo, o sea, era para darle una salida también a ese producto que durante muchas décadas era producto solo de exportación, pues también poder darnos la oportunidad aquí en Campeche de gozar de ese producto que ha sido icónico en nuestro estado durante muchos años, ¿no? Sí, entonces, la calidad de los mariscos, de la pesca campechana siempre ha sido indiscutible, ¿no? Entonces, totalmente. Y aparte, con el sazón de la cocina campechana, con el sabor de todas esas combinaciones y mezclas que hay, ¿no? Del sabor del Caribe, español, maya, etcétera, que hemos hecho una excelente combinación, compitiendo con nuestros vecinos yucatecos, pero nosotros más con la parte del mar, más especializados en esa parte, ¿no? Sí, como no, y tienen y no es por nada, pero es un menú que gusta bastante, el del camarón. Muchas gracias. Camarón cansado, mucha gente. Y qué bueno que aparte pues generando empleos, eso también es relevante, ¿no? Sí, y te digo, y resistiendo los problemas y cómo nos ha embestido el tema económico y el tema de la pandemia, pues muchos se quedaron en el camino, pero pues los que estamos seguimos dando la pelea, ¿no? Hasta el final. Y este es un lugar, esta es una zona, la de Las Palmas, tradicional de restaurantes. Totalmente, del giro de restaurantes, también restaurantes, bares, durante muchos años, durante varias décadas han estado aquí lugares muy tradicionales, también muy concurridos por los campechanos. Y bueno, qué bueno que ustedes ya van alcanzando la década también. Fíjate, ya tiene bastante que nos conocemos y hemos platicado desde hace algún tiempo con Isaí, que es un buen amigo. Y así es como nosotros salimos, gracias a las invitaciones que nos hacen los amigos para conocer sus lugares y donde están ubicados. Pero nunca te había preguntado por qué el camarón cansado. ¿Por qué cansado el camarón? Fíjate que está raro, pero cuando estábamos buscando el nombre precisamente del negocio, hubo una lluvia de ideas y todo, y se nos hizo un nombre que era un poquito diferente y que además, primero hicimos el logo, porque casi siempre la gente que hace negocios que tienen que ver con marisquerías y el camarón usan un mismo icono que encuentras en internet, y nosotros no contratamos en su momento a un ilustrador que se usaba en ese entonces, sobre todo porque yo tengo alguna relación con la parte de mercadotecnia y diseño gráfico.
Entonces conocí a un ilustrador y es el que, no sé si alguna vez escuchaste de una caricatura yucateca que se llamaba La Gruta de la Luz. Bueno, el ilustrador que... No, muy exitosa. Muy exitosa en su momento, sí, hace 20 años más o menos sí, que la lanzaron. Y él y parte de su equipo nos hacen la ilustración. Y en ese momento que estamos... El mismo de La Gruta de la Luz sí, te hizo a ti. Él es el que nos hace esa ilustración, el logotipo del camarón. Y yo le pedí que, como parte de la idiosincrasia que siempre ha sido de los campechanos, que es una persona muy relajada, ¿no? Que muy tranquila, que fuera un camarón que estuviera como acostado en una hamaca, ¿no? Ajá. Entonces empezó, y ahí fue como a partir de la ilustración y de la imagen de que el camarón empezaba y que estaba como acostado en una hamaca, empezó la lluvia de ideas, y con el equipo de diseño gráfico y todo salió el nombre del camarón casado, porque había también otros nombres que hay de otros negocios que ha habido durante muchos años aquí en Campeche y en Tabasco y todo, el camarón inquieto, el camarón no sé qué. Sí. Entonces fue que, para no parecernos tanto a los demás, fue que llegamos a la conclusión del camarón casado, y la verdad que ha tenido buena aceptación y es un poquito diferente y bueno, ahí está. Gracias a Dios solo el camarón es el que está cansado, nosotros no, así que tenemos que estar dando la batalla todos los días para salir adelante y sacar al equipo adelante que está con nosotros, ¿no? Ya una familia de 9 años, ¿no? Algunos han ido, pero la mayoría, fíjate que algo tenemos aquí, que yo doy muchas gracias al equipo que trabaja con nosotros porque tenemos muy poca rotación, que es un problema muy, muy grueso que tienen en muchos negocios, no solo del grupo restaurantero, sino en muchas cosas. Y nosotros casi no tenemos rotación de personal, así que hemos hecho una buena relación tanto con la gente que tenemos en cocina, que nos permite tener el mismo sazón también, al equipo que está también en la parte de servicio. O sea, yo creo que tenemos muy poca rotación comparado con lo que hay en otros negocios, no solo, te repito, no solo restaurantes, sino de otro tipo. Y eso es gracias a que también ellos han hecho bien su trabajo y también nosotros algo bien estaremos haciendo para conservarnos todavía el equipo en su gran mayoría, pues juntos trabajando todavía, ¿no? Sí, qué bueno, la verdad es ahí. También me da gusto ver que estás emprendiendo también por la parte de hospedaje y eso también está muy, muy bien, muy padre, porque gracias. Pues yo creo que no hay otra manera hoy, como está bien señaladas la economía, el contexto, el escenario económico de Campeche. No lo estamos inventando nosotros, incluso las autoridades lo han reconocido varias veces, que la economía de Campeche es una de las más sufridas del país, y no la más sufrida, y pues con más problemas en el país, o la más rezagada del país. Así que si no diversificas, pues vas a estar complicado, ¿no? Así que bueno que también le estás metiendo al tema de hospedaje, lo que estamos viendo, y bueno, te deseamos éxito también ahí. Y fíjate, gracias. Y ya para entrar en materia, porque tu símbolo es el camarón, tu icono es el camarón, del camarón cansado, y tu producto, como bien nos dices, es el camarón, ¿no? Para que la gente tenga la oportunidad de conocer esa variante, el sabor de este producto icónico de Campeche con ustedes también. Obviamente el apellido Márquez es sinónimo de la industria camaronera en Campeche. Y yo diría que a nivel regional también muy importante, ¿no? La familia Márquez, tu familia, tu papá, tus tíos, y ustedes son muy conocidos también por eso. Pero, pues bueno, ¿qué podría decir? Entrando ya a un punto, el camarón, el producto del camarón, la captura del camarón, y lo hemos platicado desde hace varios meses, está en un estado crítico. Y cuando estamos grabando este programa, esté estrenándose, vamos a estar a 2-3 días de que se termine la veda precisamente del producto camarón, que la Comisión Nacional de Pesca, por cierto, extendió la veda como estaba programada en este año, la extendió hasta el 30 de septiembre, es decir, ustedes el primer viaje para capturar camarón ya como parte de la flota camaronera campechana lo darían en unos días a partir del 1 de octubre. Así es correcto. Pero platicando con Isaí un poco antes de entrar al programa, pues me compartías otra vez, como hemos estado platicando desde hace tiempo, que la situación del camarón sigue muy crítica, ¿no? Está crítica, está difícil, está complicado. Creo que es la pesquería o el producto más lastimado que tiene la pesca en México. Yo creo que es sin duda la industria camaronera, ya no nada más en el Golfo, sino también en el Pacífico. Y bueno, pues están ya 2-3 días que se termine la veda. Isaí, ¿cuál es el panorama para este año?
Mira, fíjate que a mí no me gusta ser pesimista, ¿no? Y justo el repetir todo el tiempo, estar diciendo que no, pues está mal, está mal, está mal, pues no soluciona nada, ¿no? Pero digo, como tú bien has planteado, hemos platicado en muchas ocasiones, y realmente el colapso, porque así es como se tiene el camarón a nivel nacional, de todas las especies que se capturan tanto en el Golfo como en el Pacífico, la industria camaronera se etiqueta como colapsada. Es decir, es una industria que no ni siquiera se ve un panorama alentador, a menos de que se hicieran acciones totalmente radicales, y que la verdad es que yo no veo que vayan a suceder ni en el corto, mediano y mucho menos en el largo plazo. Antes de entrar en esa parte, déjame comentarte la importancia que tendría no solo a nivel nacional, sino a nivel estado este producto. Nos manteníamos hasta hace aproximadamente una década. Campeche se mantenía en los primeros 5 o 6 lugares de aportación, tanto en volumen de captura de productos pesqueros como de aportación económica en dinero. O sea, por el valor de la, por el valor de las capturas, de principalmente el camarón, sí. ¿no? Pero bueno, igual el pulpo, la jaiba, escama, etcétera, etcétera. Pero nos manteníamos en los 5 o 6 lugares. Desde hace como 10 años empezamos a ver que íbamos pasando del número 5 al 6, al 7, al 8, y al mismo tiempo Yucatán, por ejemplo, sin ser un estado, perdón, con tanto bagaje, ¿no? Pesquero y naviero, etcétera, empezó a subir de escalones. Lo que nosotros bajábamos, ellos subían. Es decir, ellos empezaron en el 10 y a lo mejor ellos hoy están en el 7 y nosotros en el 8. Eso te hablaba de que a lo mejor a nivel local estaban haciendo algunas inversiones en infraestructura, por ejemplo, en la parte portuaria. Ellos han tenido un crecimiento muy acelerado en la parte portuaria, no solo pesquera, sino también transportista y de cruceros turísticos, etcétera. Hicieron una muy importante inversión en toda la parte de Progreso, Yucalpetén y todo para esa parte de inversión portuaria, y que nosotros nos hemos ido rezagando, incluso teniendo mucho más tradición pesquera y portuaria, pues no se ha visto inversión, ¿no? Hubo algunos intentos en la parte de Ceiba Playa y todo, pero en el muelle pesquero, por ejemplo, el Lerma, es un muelle que es totalmente de vocación pesquera, pues prácticamente olvidado, ¿no? Pero bueno, entrando en el caso, te decía que no me gusta ser pesimista, decir, no, pues va mal, va mal. La realidad es que va mal hace muchos años. O sea, Pero a ver, por ejemplo, para este 1 de octubre, que esa es la pregunta que te haría puntualmente, porque así cuando se extiende la veda, pues uno dice, pues la veda, ¿no? Para que se preparen para salir, tengan un poquito más de tiempo para habituallarse y para eso. A ver, para los 2-3 días que vienen, realmente lo que queda de la flota camaronera de Campeche va a salir el 1 de octubre a la pesca de camarón, a la captura del camarón. Pues es que la realidad es que los pescadores, así como los agricultores y todos los que están en el sector primario, los ganaderos, etcétera, siempre los que estamos en este negocio tenemos el optimismo de que sí va a ser el buen año, porque tú sabes, incluso en el campo, en otros lados, pues de repente que hubo mucha seca, que hubo mucha lluvia, que entró unos bichos que fregaron la cosecha. Lo mismo pasa en el mar, siempre pueden haber muchas cosas, pueden haber tormentas, puede haber malos tiempos, ciclones, etcétera, etcétera, y siempre queda un poquito todavía el rayo de optimismo de que vamos a salir a seguir en la batalla. La realidad es que hoy se sale más que con un hambre de negocio, yo creo que con un tema de orgullo, con un tema de no dejar morir la actividad, un tema de hacer equipo con los pescadores que también están con nosotros. No solo somos los armadores, no sé si recuerdas que nosotros, como funciona es que los armadores aportan el barco y las cooperativas aportan a los pescadores, y entonces vamos en se llama sociedad en participaciones. Entonces, es un interés que no solo no podemos dejar morir la industria por nosotros, sino también por todas esas familias de pescadores de altura que dependen de la industria. Entonces, salimos con un optimismo ya bastante mermado después de muchos años, pero yo creo que independiente de mucho optimismo con el que salgas y con mucho arrojo y con mucha experiencia, no va a ser una temporada muy alentadora. No son mis deseos son que nos vaya lo mejor posible, pero ya estamos en el punto crítico, ya no en el punto en el que platicábamos antes de que, oye, pues estamos viendo que cada vez está peor. Yo creo que estamos en el punto de no retorno, Roberto. Ya es un tema donde
la inacción que se ha hecho por algunos actores del gobierno federal en diferentes instancias ha hecho que lleguemos a un punto donde yo veo muy difícil que salgamos. O sea, ¿en qué se va a abrir la veda? Van a salir los barcos. Gracias a apoyos que se han gestionado por parte del gobierno del estado, sin que sea totalmente su incumbencia, porque al final la actividad se hace en el mar, que es un territorio federal, la actividad es con permisos de pesca que dependen de CONAPESCA, de Secretaría de Marina, de la Capitanía de Puerto, etcétera, pues se da en un entorno federal. Pues el gobierno del estado, en sus intentos de pues más o menos paliar el tema de la pesca, pues nos ha apoyado para poder salir en la medida de las posibilidades. El gobierno lo sigue apoyando con el tema de combustible, ¿verdad? Solo el gobierno del estatal, estado. Okay. El gobierno del estado ha hecho un esfuerzo ahí para apoyarnos y realmente nos apoya para salir el primer viaje con la parte del combustible y del avituallamiento. Y a partir de ahí, pues obviamente no podemos ser una carga para el gobierno. Sobre todo, te repito, porque además es un tema que no se ha atendido durante muchos años por el gobierno federal, sobre todo. El gobierno del estado, al final, pues intentando hacer más o menos, te digo, ayudar ahí al sector en la medida de sus posibilidades y su injerencia. Realmente ellos, yo creo que lo único que pudieran hacer es un interlocutor con el gobierno federal para pedirles que no hagan otra cosa más que respetar la ley y que hagan su trabajo, ¿no? Semarnat, CONAPESCA, Profepa, Secretaría de Marina, etcétera, etcétera. Yo creo que esa omisión o esa inacción del gobierno durante más de 10 años nos tiene en el punto en el que estamos de no retorno. Platicábamos en otras ocasiones. ¿A qué me refiero con esta omisión? Mira, no importa si la veda dura 2, 3, 4 o 6 meses, la pueden alargar. En este caso la alargaron. Yo creo que por temas más operativos, quizás no habían tenido el tiempo de hacer los estudios que necesita hacer el Instituto Mexicano de Pesca para poder determinar las fechas de pesca. A nosotros además también se nos alargó porque tampoco hemos todavía culminado con el proceso de los apoyos para que pudiéramos dar el primer viaje, entonces todavía estamos en esos tiempos habituallando y haciendo el esfuerzo conjunto con el gobierno del estado para poder salir por lo menos a dar el primer viaje. Entonces se alargó más por temas operativos, pero no importaría si nos dan 2, 3, 4, incluso un año de veda, si al final no cuidas lo que en alguna vez platicamos como es las áreas de reproducción y del camarón bebé en todo el litoral campechano, tabasqueño, etcétera, o en los lugares protegidos como es la Laguna de Términos o la Laguna Madre en Tamaulipas, pues no importa, la veda podría ser de años y de todas maneras no nos recuperaríamos, porque lo que no se ha controlado es la veda permanente, es decir, que no se debería estar pescando en lugares prohibidos como es los lugares de reproducción que son los manglares, las aguas interiores, la Laguna de Términos, la Laguna Madre en Tamaulipas, y pues tampoco estar explotando el camarón en su etapa juvenil o bebé que se hace todo el tiempo de manera ilegal en todo el litoral campechano, ¿no? Y parte del yucateco y parte del tabasqueño también. Entonces, realmente la veda que solo se aplica para los barcos camaroneros, pues la verdad es que se ve un tanto inútil o insuficiente porque no importa, te repito, podrían ser 2, 4, 5, 6 meses o años y al final no se detendría el problema si no estás controlando la pesca ilegal o no reglamentada de no solo del camarón, de todos los productos, pero específicamente el producto más colapsado a nivel nacional que es el camarón, sin lugar a dudas, ¿no? Fíjate, el colapso, ¿no? Ya hablar de colapso de una industria que en Campeche fue histórica, riquísima, ¿no? Riquísima, pero riquísima no solamente por la gran cantidad de recursos que dejaba y de ganancias y del circulante, ¿no? Que aparte permitió una movilidad social muy importante para las familias de los camaroneros durante muchos años. Y de, ¿no?, los negocios, y además, de los taxistas, ¿no?, de todo. El camarón era una cadena de generación y de producción total, ¿no? Entonces, fíjate, ya hablar del colapso hoy, de esto que es una realidad, pero también cuando en su momento tuvimos la oportunidad de platicarlo del camaroncito, que es lo que te referías, ¿no? Sí. El camaroncito que se depreda, que es un camaroncito bebé, que ahí están los estudios de que es el camarón
El mismo camarón, el camarón rosado, que la especie es Dorarum, se ha determinado que los que agarran el camaroncito bebé dicen que no es el mismo, pero ahí están los estudios. Sí, no, incluso desde hace creo que 30 años, ¿no? El Instituto Mexicano de Pesca sacó publicaciones el año pasado donde afirmaban que se habían hecho los estudios científicos que decían que era la misma especie en una etapa juvenil. Pero me acuerdo de esto, y también me acuerdo que cuando platicamos esto, y la autoridad hizo el llamado, fue enfática, hizo una serie de pues vamos a decirlo, de gestiones, ¿no? Por ejemplo, también se exigió la presencia del comisionado de pesca, en su momento, el anterior era Almada Palafox, sí, el anterior sí, se le pidió que viniera a Campeche, que no fuera omiso, ¿no? O sea, como que de repente el gobierno, la autoridad se echa para adelante y viene y hace eso, y de repente como que volvemos a retroceder y se habla hoy de muchas cosas que están pasando en los puertos de México. Digo, ahí están las noticias, ¿no? Cualquiera puede meterse a las noticias, ver hoy, estamos hablando del tema del huachicol fiscal, estamos hablando del tema de qué está pasando con el tema de la Secretaría de Marina, qué está pasando con el tema de seguridad en los puertos y todo lo que tiene que ver pues hasta con delincuencia organizada. Se habla de todo, el de los puertos y de los problemas de los puertos, pero no veo, no sé si tú compartas esa visión, no se habla de la pesca, no se habla del sector pesquero, el Estado no está viendo qué está ocurriendo con las flotas, con la industria pesquera, con las industrias de captura y de pesca de estos productos y con los pescadores. Hay 1000 problemas en los puertos y de la pesca no se habla. Fíjate que sí, a mí me llama muchísimo la atención y lo he compartido en muchos foros también, nacionales, en la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, a nivel local. Cada que tengo la oportunidad les digo, oye, es increíble. Yo creo que se está creando una bomba de tiempo. O sea, se está haciendo una burbuja que va a explotar porque no se ha atendido durante ya muchos años los problemas y las demandas del sector pesquero, que debería ser prioritario. Yo alguna vez, platicando contigo también, te enseñé documentos donde te hablaba de que, por ejemplo, para muchos países, pero principalmente nuestro vecino Estados Unidos, la pesca es una actividad prioritaria de seguridad nacional, no solo de seguridad alimentaria, sino de seguridad nacional, que ellos incluso lo ponen junto con la producción de armamento y la generación de energía atómica. O sea, es decir, tiene el mismo peso la generación de energía atómica, la producción de armamento y la pesca. O sea, en la soberanía del país vecino. Por el tema alimentario. Por el tema alimentario, ¿no? Y de sí, seguridad nacional, porque además se da en un espacio que es como el espacio aéreo, el espacio marítimo, ellos lo resguardan muchísimo. Y me llama muchísimo la atención que para nosotros, ni a nivel municipal, local, regional, ni nacional, represente absolutamente nada la pesca. O sea, es increíble. Claro, ¿quiénes tienen más responsabilidad? Definitivamente el gobierno federal. O sea, definitivamente el gobierno federal. Los demás, pues por añadidura y por lo que te decía, un tema de gestión y de que no, de su gente, porque al final hasta un alcalde, pues un alcalde de un municipio pesquero, pues debería estar velando por los intereses de su municipio pesquero. Pero la principal responsabilidad es del gobierno federal y la principal omisión, y es más, digamos, el principal desinterés, no solo de que no sea seguridad nacional ni seguridad alimentaria, nos los han mostrado con el que es la cabeza del sector pesquero en el país, el Comisionado Nacional de Pesca desde el sexenio pasado y los que han ido desfilando en el camino, ¿no? Que por cierto, el más reciente nombramiento de la CONAPESCA, que es pues este organismo que debe ser en teoría el gran rector, ¿no? La Comisión Nacional de Pesca, el más reciente nombramiento es una salida donde el primer titular que nombró este gobierno no duró ni un año. No, ni un año, 9 meses. Y venía con un perfil de una persona, un investigador, de una persona hasta científica, muy preparado y no duró mucho. Eso lo vimos en las noticias, creo, como todos los que estamos pues, de alguna manera interesados en el tema pesca o con el tema de CONAPESCA. Y luego les pusieron otra vez un político, es otra vez una persona que era un diputado federal. Entonces como que no hay buenas señales otra vez en el tema, ¿no? Fíjate que justo esa era donde quería yo entrar en ese tema, Roberto, porque está muy extraño. O sea, realmente no sé si es ineptitud o es con saña, ¿no? Que se hacen esos movimientos. Porque justo el sexenio pasado federal, el que culminó como Comisionado Nacional de Pesca,
Era una persona que tenía una maestría en educación física, que venía de un estado, Sonora, que no tenía producción pesquera. De hecho, él mismo, cuando lo conocimos un par de veces que tuvimos la oportunidad de reunirnos con él, nos reconocía que él no tenía absolutamente ningún conocimiento relacionado con la pesca, pero que venía con la encomienda de aprender y hacerlo mejor, sabes, con un discurso político, ¿no? Que al final termina su gestión inaugurando bancos del bienestar en el norte del país, yo creo que tratando de ponerse una medalla para ver si era candidateable para algún puesto, pero así termina casi el último año de su gestión. Nunca volvió a visitar un puerto, sino se la pasó. Que él venía además de la ayudantía del expresidente, ¿no? Eso él encabezaba eso. Sí. Ese era su perfil, digamos, ¿no? Sí. Era una persona de confianza, pero al final, pues no un experto. En este nuevo sexenio que arranca con la doctora Claudia Sheinbaum, desde que proponen y ratifican el nombramiento de Flores Nava, que él como comisionado nacional de pesca, oye, la academia, el sector empresarial, todo el mundo veía con buenos ojos este nombramiento porque era una persona que venía precisamente con un bagaje técnico, académico, estuvo participando en muchos proyectos con la FAO, que es esta organización alimenticia que se dedica a la parte alimentaria de la ONU. O sea, una persona que traía muchas tablas, mucho conocimiento, además era ingeniero en pesquerías, o sea, conocía el tema. Y incluso las ONGs, yo tuve la oportunidad de reunirme con algunos representantes de ONGs que vinieron de la Ciudad de México aquí a Campeche a recoger temas de inquietudes con la Cámara. Me decían, no, es que ahora sí tenemos las puertas abiertas de las cámaras, vamos a ir con el comisionado, estamos trabajando porque sabemos que es una persona muy técnica, académico, estamos trabajando. O sea, por primera vez había una unión entre las ONGs, el comisionado, la Comisión Nacional de Pesca, la parte empresarial, y que tenían picaporte además para poder entrar a las cámaras a ver qué era lo que hacía falta. Que yo les decía, oye, pero es que no hacen falta más leyes, hacen falta que cumplan las que están. Pero bueno, siempre había oportunidad, ¿no? Y ellos querían esas oportunidades de entrar a las comisiones de pesca federales, etcétera. Y al mes que tuve yo la plática con estas ONGs, de repente nos enteramos que renunciaba, ¿no? Después de 9 meses de gestión, y que nombraban otra vez a un comisionado, un político, un exdiputado, que sin ningún bagaje en el tema de pesca ni acuacultura, y que nosotros decimos, oye, después de 9 meses, pues lo que nosotros creemos y la hipótesis que tenemos es que cuando este señor les mostró el tamaño del problema, cómo estaba, pues a lo mejor habrá algunos liderazgos a los que no les gustó ver de qué tamaño se estaba convirtiendo el problema, y pues prefirieron mandar a alguien o que no sepa, o que no mida, o que no les comunique el tamaño del problema, o que simplemente se alinea a lo que le digan y que vuelva a pasar otro sexenio sin pena ni gloria, sin problemas aparentemente, pero al final con el colapso de esta y las pesquerías que siguen, porque además se ve que viene un tema de que se va a encadenar, ¿no? O sea, sigue el pulpo y luego va a seguir la escama, porque los problemas que han llevado al colapso al camarón no son, digamos, exclusivos del camarón. Es la pesca ilegal, es la contaminación y los derrames petroleros en la sonda de Campeche, es el cerrar las áreas de pesca, es no tener seguridad marítima, ¿me explico? Entonces, como no son exclusivos de ese producto, pues lo que sigue, claro, el más importante que era el camarón es el primero que vimos que se vaya, pero van a venir en cadena el pulpo, el caracol, la jaiba y todo lo que va, es lo que viene, porque al final, aunque desaparezca la flota camaronera, los problemas que han ocasionado que desaparezca la flota camaronera no desaparecen y van a ir acabando con todos los recursos pesqueros. Oye, porque el tema que mencionabas ahorita con Estados Unidos, porque a México siempre le pasa que Estados Unidos termina dando la línea, ¿no? Sí, y en el tema de las áreas que se restringieron, en la zona petrolera fue a raíz de lo de las Torres Gemelas, totalmente, ¿no? Era un tema de seguridad a raíz del atentado de las Torres Gemelas. En 2002 viene esta política de ampliar las zonas de exclusión a la pesca por temas de seguridad nacional. Ahí están las promesas del expresidente Peña, ¿no? De volverlo a abrir, etcétera, pero pues se hizo un decreto al final del sexenio de Peña Nieto, de donde se iban a empezar a abrir paulatinamente.
Nunca se cumplió ni eso, y todavía ya en el sexenio del expresidente López Obrador, no solo no se abrieron los que se habían hecho en el primer decreto, sino por decreto se ampliaron estas áreas de exclusión. Y entonces Estados Unidos te da la línea, te dice también a los pescadores, a ver, el tema de la tortuga, el tema de la totoaba, el tema de las especies que no estás cuidando, y te castiga y te pone sanciones. Mira, el peso de Estados Unidos... ellos son muy proteccionistas, como tú decías, ¿no? Porque lo consideran al nivel de su tema de su pesca, de su tema alimentario y de seguridad nacional, lo ponen a un nivel máximo. Y entonces terminan siempre dándote la línea, terminan ellos cerrándose, pero son tus competidores, pues, que pescan con ustedes en el mismo lugar. Entonces, esa es una cosa que te puede avasallar como industria, y parte de este colapso que mencionas, ¿no? Totalmente. A ver, la importancia de Estados Unidos en y en la mayoría de nuestras exportaciones, porque hablamos de que durante mucho tiempo el valor del camarón, no solo de las sondas, sino de todo el Golfo y sobre todo también del Pacífico, era un producto de exportación, generaba muchísimo dinero, dólares, etcétera, una industria bollante, donde aquí se veían empacadoras, donde se mandaba producto, el 90 o 99% del producto se mandaba a Estados Unidos. Entonces el peso de Estados Unidos es histórico en la industria pesquera del camarón, y ellos pues siempre han llevado la batuta, no solo en esas exportaciones, tú lo sabes, dependemos económicamente muchísimo de Estados Unidos, pero específicamente... Bueno, te decía, ellos siempre te terminan dando la línea, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El TEMEC, en su momento el Telecán, y ahora tendrá otro nombre, pero eso nos permitía tener, digamos, esa libre exportación de nuestros productos pesqueros hasta ahí. ¿Y qué empezó a pasar? Que Estados Unidos, al ver que iba bajando también su producción, lo que fue haciendo es ir metiendo barreras no arancelarias. Por ejemplo, no sé si alguna vez has visto algunas notas donde hablan de embargos a la pesca del camarón y todo, y como tú bien comentabas, a veces es el tema de que no se están usando bien los excluidores de tortuga en las artes de pesca, que nosotros mismos fuimos los que lo propusimos, incluso antes que en Estados Unidos los mexicanos fueron pioneros en ponerlo, y ahora resulta que no lo hacemos tan bien, ¿no? O sea, cuando ellos determinan y mandas a sus autoridades pesqueras a decir, o sea, que debería ser nuestra autoridad la que dijera que si nosotros cumplimos o no, pero ellos nos mandan a sus inspectores y ellos determinan ¿por qué? Porque tienen el poder de negociación de no te dejo entrar porque no estás teniendo buenas prácticas pesqueras, ¿no? Entonces, son barreras no arancelarias que tratan de proteger sus productos pesqueros y que no lo puedan hacer directamente a través de un arancel, y lo hacen con la vaquita marina, con la totuaba, es decir, te empiezan a acusar de ciertas cosas que no dudo que sucedan. Con el desorden que hay en el mar probablemente sucedan, pero son, digamos, los pretextos que ha estado usando Estados Unidos. Primero los excluidores de tortuga, luego la vaquita marina, la totuaba, luego que se metían a su área de pesca en la línea imaginaria que divide el Golfo de las áreas que le pertenecen a Estados Unidos y a México, que se metían lanchas del norte del país a pescar huachinango, etcétera. Te repito, no dudo que exista ese desorden, porque ese desorden es el que nos tiene en el colapso a nosotros, pero yo creo que han sido más pretextos también desde el parte de Estados Unidos para no dejar entrar tanto producto pesquero, y específicamente el camarón, pero ningún producto pesquero. Incluso no pueden entrar embarcaciones, ni siquiera por emergencia o por algún tema que tuvieran, que antes podían entrar. Ya tiene varios años que ya han bloqueado cualquier entrada de cualquier embarcación que no sea de bandera estadounidense a puertos estadounidenses o de Estados Unidos, ¿no? O sea, ya no pueden entrar estas embarcaciones ni a reparaciones, ni por emergencias, ni por nada, y que hasta hace, no sé, a lo mejor 8 años por ahí, todavía se podía entrar, ¿no? Entonces lo han bloqueado, y yo creo que lo han bloqueado por eso, por proteger sus productos, no solo los pesqueros, sino los de acuacultura. Ya ves que tienen igual muchas medidas contra todo lo que viene de China, Vietnam. Ellos también tratan de protegerse para que no se les desplome el precio, porque a nosotros no solo hay poco volumen de captura, sino también los precios están en los suelos, porque justamente también lo platicábamos económicamente. La CONAPESCA no solo se debe dedicar a la pesca, es Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura. Entonces también la acuacultura está bien mermada, porque lo que ha sucedido es que han permitido una entrada total de productos pesqueros de Sudamérica y de Asia, y eso ha desplomado los precios también del camarón de granja, de la tilapia, de todos los productos pesqueros, porque estuvieron entrando durante mucho tiempo, sobre todo en el sexenio pasado. Ahorita la verdad es que no estoy tan empapado de cómo estén las importaciones, pero en el sexenio pasado entró lo que quiso el producto, porque ¿cómo te explicas que en una economía normal
entre menos volumen hay de captura, pues el precio debería, o sea, si no hay tanta oferta, el precio debería ser mayor. Y aquí no, disminuyó la oferta y el precio sigue siendo cada vez más barato. O sea, en todo, o sea, hasta las tortillas cuestan más y el camarón cuesta lo mismo o menos. ¿Cómo te explicas eso? Porque está entrando producto más económico. ¿Y cómo entra producto más económico? Te doy un ejemplo. En Ecuador, por ejemplo, la industria pesquera de camarón trae un subsidio en el combustible donde a ellos el litro de combustible les cuesta alrededor de 8 o 9 pesos el litro, cuando hoy estamos en 25, 26 pesos acá. Entonces, si tú tienes un costo tan importante como es el combustible, es que representa el 60% del costo operativo de un barco, lo traes en 8 o 9 pesos, pues te permite ofrecer precios muy por abajo del país al donde lo estás enviando, cuando nosotros traemos precios de 25 o 26 pesos por litro en el diésel. Entonces, obviamente estamos dejando de ser competitivos contra las importaciones de productos pesqueros y acuícolas. Es más, en Estados Unidos traen el litro de combustible a 14, 15 pesos, 10 pesos abajo de nosotros. Bueno, ahora lo estamos viendo, nos vamos a meter en eso porque es parte del contexto y aparte es una persona muy informada también. Ahora estamos viendo ese tema del combustible, precisamente ahorita que explotó lo del tema del huachicol fiscal, que es eso, ¿no? Meter combustible ilegalmente a nuestro país, que en Estados Unidos tiene un precio pues casi la mitad de lo que 10 pesos por abajo de lo que nos cuesta a nosotros, cualquier hijo de vecino. y entonces lo meten acá. Pero imagínate. Pero también hay que decirlo, Isaí, ese combustible ilegal de huachicol fiscal, que juega con esto de la diferencia de los precios y que no están pagando obviamente las cuotas ni nada, pues hay que decirlo, lo están comprando empresarios, lo están comprando gasolineros, lo están comprando transportistas. Entonces ahí está circulando y no de ahorita, seguramente que estalló este tema, ¿no? Desde hace cuánto tiempo ahí está circulando este combustible mezclado con vamos a llamarle, con el combustible derecho, y entonces ahí está un mercado negro fantástico. Y digo, no fantástico por las mejores razones, sino digo fantástico para los que se aprovechan de eso. Y ahora que tocas el tema del combustible, pues es eso también. O sea, en México tenemos estos problemas y aparte la materia que es lo principal para que la industria pueda funcionar, no está protegida, ¿no? Es que es una locura, ¿no? Es una locura, Roberto. O sea, imagínate, tú mandas petróleo a Estados Unidos, es petróleo mexicano, lo vendes a un precio, lo refinan y te lo regresan en gasolina más barata que lo que tú estás vendiendo en tu propio país. ¿Sabes qué pasa? Que justamente los precios que están tan elevados en nuestros combustibles, sobre todo que en el sector primario no deberían ser esos, porque deberían de quitarnos impuestos como por ejemplo el IVA. Te voy a dar un ejemplo con el IVA. Nosotros en productos del sector primario, en alimentos, producción de alimentos, nosotros no cobramos IVA. Por lo tanto, el IVA del que nosotros gastamos debería ser acreditable. Tú tienes que comprobarlo para que te devuelvan ese IVA, porque tú no cobras IVA al consumidor final. En lugar de eso, nos podrían quitar el IVA, por ejemplo, del combustible a todo el sector primario, como pasa, por ejemplo, en el campo. Pero otra vez, la pesca no lo voltea a ver nadie. O sea, si la pesca estuviera como debería ser, como el campo y como los otros sectores, ganadería, etcétera, como los otros sectores primarios, pues sabrías que entonces, oye, pues no me cobres en el combustible el IVA y te ahorras una lana, el 16% de entrada, porque de todas maneras me lo tendrías que devolver porque pues yo no estoy cobrando IVA, ¿no? Lo mismo pasa con el IEPS, por ejemplo. O sea, todo ese incremento que hay en el combustible, la mayoría son impuestos. ¿Cómo te explicas que tú mandas el petróleo a Estados Unidos y te llegue de manera ilegal, te llega más barato que si tú lo produjeras? Claro. O sea, es una locura. Ellos con nuestro propio petróleo nos los están regresando para venderlo en el mercado negro más barato, 10 pesos más barato que como lo tenemos nosotros en nuestro país. Y aunque le suban un poquito, de todas maneras es negocio para ellos. Es negocio para todos, ¿no? Pues claro, sí. Porque imagínate, tienes ahí un gap, o sea, tienes un espacio para negociar de 10 pesos. 10. Todo lo que esté por esos 10 pesos, ahí se pueden meter quién sabe cuántas manos a manosearlo, ¿no? Entonces, tú mismo te estás generando el problema. O sea, realmente tú mismo estás generando el problema por no ser competitivo. No estás siendo competitivo primero para la generación
de petróleo, de combustibles o de gasolina y de diésel para tu propio país y tener la famosísima suficiencia energética que se busca, tengo entendido desde el sexenio pasado, autosuficiencia energética, pues hoy sabemos que no es real y por eso, imagínate, del país al que le vendemos el petróleo nos llega más barato de manera ilegal y en su país lo venden más barato de todas maneras, entonces permites que ese espacio sea ocupado por un mercado ilegal. ¿No? O sea, si tú tuvieras los precios correctos, hombre, ¿cómo te vas a meter a una cosa ilegal cuando no tendrías por qué? Pero precisamente estás haciendo no competitivo a toda la industria energética y por consiguiente a todas las demás industrias que dependen de los combustibles, a los transportistas, a la pesca, a los cruceros, al turismo, etcétera. O sea, permea en todos lados porque además tú puedes decir, yo creo que existen dos tipos de personas que están comprando combustible en ese. Hay quien lo sabe y quien no lo sabe. O sea, puede ser que ni siquiera te des cuenta y tú hayas echado combustible de eso, porque no lo sabes. Ya está mezclado. Leía yo una nota o escuchaba una nota en el radio el día de ayer y decían que casi el 30% del combustible que se maneja o que se consume en todo el país entra de manera ilegal, digamos a la distribución. ¿Te imaginas el 30%? O sea, es un mundo de combustible, de dinero, de gente que está involucrada. Entonces, a lo mejor tú y yo hemos echado gasolina ilegal en una gasolinera y no lo sabemos. Claro. O sea, porque no, y es producto de la ineficiencia del gobierno, no solo en la parte energética, sino por supuesto permeando en todos los sectores económicos que dependan de eso. Ahora, fíjate, como que México siempre está en un contrasentido, ¿no? de otros países, incluyendo Estados Unidos, que es lo que estamos hablando ahorita, de la gran potencia, y otros países que están mucho más desarrollados, que son proteccionistas de sus industrias o de sus sectores clave, son súper proteccionistas, ¿no? Estados Unidos en el campo, en la pesca, es súper subsidiario, súper subsidios totalmente. Y creo que sigue siendo el país que más subsidia el campo. No sé si a ese nivel subsidia la pesca, lo desconozco, tú sabes mejor. Pero son súper, en ese sentido le meten con todo. Y México desprotege, ¿no? Porque decías ahorita, lo que le está pasando al camarón, le va a pasar al pulpo, le va a pasar a la jaiba, le va a pasar. ¿Por qué? Porque lo que le pasó al camarón es que nadie lo protegió. Exacto. Nadie hizo la vigilancia, nadie hizo la inspección, nadie respetó las vedas como debían ser, de esas del camaroncito, de los que ya hemos platicado. O sea, nadie respetó la ley. Ahí estaba la ley, era cosa de aplicar la ley, ¿no? Así es. Y se volvió letra muerta. Y entonces el camarón lo pagó, pero así lo van a pagar los otros. Totalmente. Entonces, nos pasa en México que, aún teniendo las posibilidades de hacerlo, porque se metió, te decía, en los puertos ya se metió la Marina, ya es otro rollo, ¿no? Ya se lo entregaron a ellos el tema de seguridad, y aún teniendo toda la capacidad de hacerlo, de proteger la pesca, de vigilar, de inspeccionar como debe ser, de aplicar la ley como debe ser, se sigue siendo omiso, y lo que está pasando es que se está perdiendo el patrimonio de la nación. Totalmente. El patrimonio ya no vayamos al patrimonio de ustedes como empresarios o como armadores camaroneros. El producto pesquero, el producto que está ahí, o sea, la especie es un patrimonio de todos los mexicanos. Correcto. De hecho, por eso nosotros tenemos concesiones 20, ¿no? Para pescar, porque es patrimonio. O sea, tú tienes que tramitar una concesión porque estás sacando algo que es del país. Claro, totalmente, tienes toda la razón. Así como el petróleo, también el camarón. Y el pescado. Esto es del pueblo. Totalmente. Es por eso que tú podías ir y pescar un pescado y llevártelo para comer, porque es del pueblo. Claro. O sea, realmente así es. Por eso nosotros tenemos que tener permisos y concesiones, porque te estás metiendo a un lugar federal a sacar recursos que no te pertenecen exclusivamente. Tienes concesionado por cierto plazo o por cierto tiempo y en determinados lugares el aprovechamiento de ese recurso, pero es un recurso que pertenece a la nación. Pero a veces la gente no lo visualiza, ¿no? Porque los escucha a ustedes que son de la industria, ¿no? Son industriales, claro, del camarón o de la pesca, y dice, bueno, pero si habla así, es el clásico, te voy a decir el clásico, ¿no? Sí. Y si habla así, y si no es negocio, pues que lo dejen, ¿no? Claro. Que dejen los barcos, que se los entreguen a otros que sí puedan. Es lo clásico que te dice alguien que no está tan enterado o no sabe de estos problemas estructurales que tú mencionas. Te voy a dar dos ejemplos del por qué totalmente de acuerdo contigo que lo pueden pensar, y te voy a dar dos temas específicos. Uno, ya pasó
en los 70s, más o menos, 70s, 80s, que la industria era privada, se nacionalizó. Es decir, los barcos los agarró el gobierno, indemnizaron a los armadores, agarraron su lana y los barcos se les entregaron a las cooperativas pesqueras. En menos de 10 años habían quebrado en 10 años, lo que había tardado 20 o 30 en construirse, estaba quebrado y se había nacionalizado y se había entregado a las cooperativas. Y en los 90s entre 90s y 2000 vuelven a traer a los armadores al juego y otra vez se hace esa dupla donde el armador era el que ponía la embarcación y la administración y las cooperativas ponían a los pescadores, porque al final las cooperativas no pudieron con el paquete. Entonces, no es un tema donde nosotros le estemos quitando, es más, estamos aportando, así como el país está poniendo los recursos pesqueros, nosotros estamos poniendo nuestros recursos financieros e infraestructura pesquera, y las cooperativas, el sector social, los pescadores, que es como si fueran sindicatos, pero pesqueros, están poniendo a su gente a trabajar para ganarse, que además se ganó muchísimo dinero y muy bien. No había trabajo que te pagara en tierra lo que ganaba un pescador, en cualquiera de los niveles, hasta en el nivel más bajo que fueras en un barco. Ya no hablemos de los capitanes, ¿no? Que ganaban muchísimo dinero y podían hacer muchísimo patrimonio, como no se ganaba en ningún otro trabajo a nivel, ni con título universitario, maestrías, doctorados o lo que quieras decir. O sea, era de verdad un trabajo muy bien pagado. El tema camaronero, el tema de la pesca en esa época, aquí en Campeche y en muchos lados más del país, generó una movilidad social, ¿no? Porque el hijo del camaronero, el hijo del pescador, ya el papá ganando eso ya tenía los recursos para que el hijo estudiara, totalmente, ¿no? Para que el hijo pudiera avanzar 1 o 2 escalones más. Totalmente. O sea, eso es la movilidad social. Sí. Que aquí ya perdimos, déjate la movilidad social, ya perdimos clases medias y todo. Sí, no, es que ya no es que te muevas para adelante, estás caminando para atrás. Y es más, si me apresuras, vamos corriendo para atrás. Y esas industrias, las industrias donde están ustedes, generaban movilidad social, clases medias, hasta clases altas dentro de los mismos. Totalmente, claro. Oye, a ver, tú hablas del bagaje de nuestra familia. Sí. O sea, a ver, nosotros no somos familia que haya llegado de españoles a conquistar Campeche, somos campechanos de toda la vida, pero que empezaron, o sea, comercializando con una lancha y cuando no existían los refrigeradores en hielado. O sea, mi abuela, que es la que empezó con el negocio, tenía sus hieleras y recibía producto pesquero, y mi abuelo, que trabajaba en ferrocarriles, era el que mandaba el producto pesquero en los ferrocarriles, y él era técnico. O sea, ¿qué te quiero decir? Y así se podía ir caminando, ir progresando poco a poco a través de los años, y hacerte de una lancha, y hacerte de 2, y luego de un barco y 2, etcétera, ¿no? A ver, y en Campeche, esos pescadores que iniciaron así como tú, como tu familia y como otros que vieron la oportunidad, la aprovecharon, trabajaron en la industria, hicieron industria. A ver, en Campeche se armaban los mejores barcos. Totalmente. Barcos que alguna vez me contaste los primeros barcos de acero, ¿no? Por ejemplo, sí, fuimos pioneros en las estructuras de acero y todo eso. Entonces, que a ver, en Campeche en su momento se hizo todo eso. Sí, se fue líder en ese sentido. Se fue líder. Y hoy que Campeche busca retomar, hoy que Campeche quiere avanzar en su economía y busca hacer otra vez o encontrar algún nicho de oportunidad que lo enganche y lo lleve a que crezca la economía. A ver, parece que se ha olvidado de que en esto eras el líder. Totalmente. Fuiste el líder, fuiste la vanguardia. Totalmente tecnológica, en infraestructura, en mano de obra. No te imaginas la mano de obra capacitada que se tuvo durante mucho tiempo, las peladoras de camarón, en las empacadoras, o sea, habían muchos especialistas, los carpinteros que atendían toda la parte de los barcos por dentro, las tablas de arrastre que se usan para el equipo de pesca de los barcos, las peladoras de camarón, los descargadores, los técnicos en motores. Hoy, si encuentras 1 o 2 técnicos que todavía puedan meterse a los motores diésel. Grandes congeladoras, ¿no? Todos tenían sus grandes congeladoras. Totalmente, para exportación. Y tenían que exportar con gran calidad, además. Entonces, imagínate esa mano de obra calificada, envidiada. O sea, y hoy que padecemos tanto en Campeche de eso, no tenemos industria, no tenemos mano de obra calificada para entrar a otras industrias, no tenemos atracción de inversión.
y lo que tenemos lo abandonamos, se me hace una locura. O sea, no solo no estamos apostando por nuevas industrias, sino las que nos quedaban las estamos olvidando y no las estamos respaldando para que salgan adelante. La verdad que, como tú bien decías, es el mundo de cabeza, o sea, pero no me gustaría dejar por fuera lo que tú decías, que puede ser que la percepción desde afuera sea, oye, pues si no es negocio, déjalo y ya. Pues no, te voy a explicar por qué. Dos cosas. La primera, como tú bien dijiste, una, es un recurso de todo el país. No se puede olvidar que es un recurso no solo de todos los mexicanos, de todos los campechanos, lo que pasa en la zona de Campeche, etcétera, etcétera. Y segunda, es que si el colapso de la industria camaronera hubiera sido nuestra responsabilidad por mala administración, por meterse en cosas chuecas o lo que sea, entonces tendríamos que aceptar que fue nuestra culpa. El problema es que hoy, en el punto en el que estamos, ha sido una cadena de omisión y de inacción del gobierno federal en todos sus sentidos. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú bien tu trabajo? Nada más te doy un ejemplo. Si nosotros teníamos del 100% de áreas de pesca y nos reducen al 50% las áreas de pesca por las áreas de exclusión de Pemex, y luego nos las reducen más por ahora por una parte de una protección de área natural por arrecifes, entonces nos queda un 30% de área para pescar. ¿El tema de arrecifes fue apenas el año pasado? Fue, ¿verdad? en el último año del presidente López Obrador, se despidió con esa otra área. Es una nueva área natural. Sí, protegida. De arrecifes que se hizo, que más o menos ocupa parte de la zona de Campeche y de Yucatán, que todavía nos afecta a nosotros también porque nos quitó más áreas de pesca, sobre todo por la parte de Contoy. Pero además a los pulperos de Yucatán les partió el alma porque les quitó casi un 40% de las áreas de pesca de pulpo. Entonces, bueno, nos reducen las áreas de pesca, pero además no cuidan las áreas donde está prohibido pescar, que es el camarón chiquito en todo el litoral campechano, en la orilla, en las aguas interiores. Entonces no lo protegen ni Semarnat, ni Profepa, ni Conapesca, ni la Secretaría de Marina, ni nadie. Y entonces todos esos factores de omisión o de inacción o de incluso delitos por falta de hacer su responsabilidad de lo que dice la ley, pues nos tienen en esta posición. Entonces, si hoy no es nuestra responsabilidad, no podemos hablar de que, bueno, pues si no es negocio, déjalo. Oye, pero tú me pusiste en esta posición. Es como que tú llegues y tengas tu parcela, y de tu parcela, que sigue siendo tierra de la nación y donde tú ya tienes la propiedad y tengas el permiso para explotarlo, de repente te la partan a la mitad y esa mitad en la mitad y te digan, pues ahora vas a sembrar en este pedacito. ¿Y sabes qué? Oye, pero se están metiendo los ladrones a robarme mi cosecha. Pues sí, pues no. Y entonces, oye, pero no manches, pues se están robando mis plantas. No, pues no es negocio para ti. Entonces, pues ya no siembres. Así yo te lo pongo con ese ejemplo, pues ya no siembres. Oye, pues sí, pero no es justo. Si tú no estás haciendo tu trabajo, primero yo tenía esta área para pescar y me la fuiste quitando. Ahora no estás cuidando que se vaya, que se haga como se debe hacer y que no se estén metiendo a hacer cosas ilegales. Pues entonces tú me tienes acá. No es mi responsabilidad, es una responsabilidad del Estado mexicano. Entonces, eso es la mejor forma como yo puedo explicar que no podemos abdicar y salirte del negocio. Además de que muchos de los empresarios, durante tantos años, llevando tantos años en el negocio, pues tenemos todas las canicas ahí. Ahí está todo tu dinero, tu infraestructura, todo está puesto ahí, la apuesta está ahí, estamos all in. Y si nos vamos, perdemos todo, ¿no? Y perdemos todo no solo nosotros como armadores, también los pescadores, que son nuestros socios. Fíjate, Isaí, y yo creo que no es un tema de ciencia ficción, ¿no? No. No es un tema de ciencia ficción, como esto de que cuando el destino nos alcanza, ¿no? Cuando el futuro nos alcanza. Totalmente. Y esto no es algo que pasó de la noche a la mañana, ¿no? O sea, el camarón, la industria pesquera, la industria camaronera, colapsó en un periodo de, ¿qué? ¿30 años? Yo creo y los peores habrán sido los últimos 20 años, los últimos 10 años, ¿no? 20 años. Pero no pasó de un día para otro. Esto avisó. Totalmente. ¿No? Esto avisó. Y yo sé porque te conozco a ti, conozco a otros familiares tuyos, a Nelly, a Paco, los conozco, o sea, y los he entrevistado varias veces, muchas veces los he entrevistado, y a otros también que están en el sector, en la industria, y lo han reiterado, lo han dicho, inspección y vigilancia, nadie está haciendo esto, hay omisiones, no hay ni siquiera el personal, ni siquiera el número suficiente de inspectores, se hacen patos, el problema de los puertos, que ya lo hablamos, no, o sea, hay un relajo en los puertos, pasa de todo en los puertos, y lo último que está en la fila es la pesca, los pescadores, los armadores, todos estos problemas por resolver.
que hay en los puertos que tienen que ver con temas muy gruesos, ¿no? O sea, estamos Totalmente. viéndolo, ¿no? O sea, estamos hablando del huachicol y de la delincuencia organizada, o sea, estamos hablando de temas que tienen al país en vilo, pero ahí está la pesca también, y entonces, cuando el destino nos alcanza, cuando el futuro nos alcanza, sí, pero se avisó, se dijo, se alertó, hoy tú otra vez lo estás haciendo, a días de que termine esta veda y puedan salir a dar, espero de verdad que puedan salir pronto. Yo también, créeme, con todo el corazón a espero dar que sí. sus primeros viajes, sus viajes, no sé cuánto promedio, cuántos viajes deben Deberíamos ser. hacer 5 o 6 viajes por temporada más o menos. Yo auguro que a lo mejor demos 1 o 2, máximo 3 viajes. No creo que lleguen muchos a dar el tercer viaje. Va a depender muchísimo de que pues se pueda tener el volumen suficiente para poder reinvertir, pero ya como está la situación, con precios muy abajo, con las capturas muy abajo, también con mucho robo en alta mar, y pesca de comercialización ilegal de los productos, pues Sí. es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría va a estar entre 1 o 2 viajes. 1 o 2 viajes, de los Yo creo 6 que que deberían dar Sí, en sí, teoría. total, en teoría, así. Uf, imagínate, un tercio para poder Sí. recuperar lo que, además del apoyo que te pueda el gobierno, el Estado, lo que tú inviertes habitual, Totalmente. etcétera. O sea, para recuperar realmente esto, 2 viajes es nada, Nada. ¿no? O sea, Porque además, ¿qué haces los otros 10 meses? O sea, ¿qué hace la gente, los pescadores, los otros 10, Sí. 11 meses o 9 meses que no van a estar sin trabajo? ¿Qué hacemos nosotros? Hay que darle mantenimiento, las embarcaciones se echan a perder, o sea, entonces, paradas, o sea, produciendo o no produciendo, de todas maneras tienes que darles mantenimiento, porque si no, van a terminar siendo también ahí unos elefantes blancos o hundiéndose, ¿no? Como muchos compañeros les ha pasado por falta de recursos para poder invertir en las embarcaciones. pero bueno, yo quería ya cerrar el programa diciendo esto, ¿no? O sea, yo no creo que sea no creo que sea echar en saco roto voces como la tuya, que vuelvan a alzar la voz, valga la redundancia, y digan, a ver, estamos todavía en esto, voltéenlo a ver otra vez, o voltéennos a ver, aquí todavía quedamos, ya no somos, a lo mejor ya se han perdido mucho de la flota, ¿no? Pero todavía queda esfuerzo pesquero, y yo no creo que sea echar en saco roto volver a levantar la voz. ¿Por qué? Por lo que tú decías, esto que les está pasando a ustedes en el sector camaronero va a ser una cadena que, si no se corrige, le va a pasar a otros, y no nada más en el mar, le va a pasar a otras industrias y a otros Totalmente. sectores. Entonces, ve cómo es, mírate en mi espejo, ¿no? Vete en mi Totalmente. espejo. Sientes que es algo así también, como, a ver, Totalmente. decirle a la sociedad, véanse en nuestro espejo, problemas estructurales, problemas legales, grandes omisiones Totalmente. que acabaron con este rollo. Ese Totalmente. sería el mensaje que le daríamos a... Totalmente, pero además no estamos inventando el hilo negro, Roberto, porque mira, igual para cerrar, siempre ponemos los ejemplos. Pasó con el palo de tinte, pasó con el chicle, pasó con el petróleo, pasó con el camarón. Entonces tienes que seguir la correlación. Todas las industrias van a pasar por lo mismo si no se corrige los temas estructurales. Hay una responsabilidad total del gobierno federal a través de sus diferentes instituciones que la conforman, principalmente con la pesca. No hay coordinación. ¿Y sabes qué es lo peor? Que, como te decía yo en un principio, y cerrando con lo mismo, ya no sé si es a propósito. O sea, porque todos te dicen que lo que falta en todos los foros en los que discutimos el tema, te dicen es que falta voluntad, te dicen. Ajá. Que falta voluntad política, que falta voluntad. Y yo digo, ¿faltará voluntad? Yo lo podría diferente. O falta capacidad, o se está haciendo ya con cierta malicia a propósito para que se destruya la industria, porque al final de cuentas, tú como gobierno, ¿qué te conviene más? ¿Subsidiar una actividad que te va a costar dinero, o pues seguir importando tus productos pesqueros de cualquier otro país y que te van a pagar impuestos por la importación de los productos pesqueros de Ecuador, de China, de Vietnam? Al gobierno, en temas de dinero, a lo mejor les está conviniendo más que les paguen impuestos los que van a comercializar esos productos, a considerar de manera urgente el meter la mano al rescate de una actividad de seguridad alimentaria y de seguridad nacional como es la pesca. Entonces, no sé si no es falta de voluntad, yo creo que es falta de capacidad o cierta malicia, donde sí se tiene la capacidad y la voluntad,
pero de hacer completamente lo contrario para que esta y las demás industrias que dependen de la pesca y las que de ahí deriven, que son muchísimas, como lo que habíamos platicado, de los talleres, etcétera, las bodegas, comercializadores, etcétera, pues terminen como muchas otras industrias ha pasado en Campeche. Y ponen muchos ejemplos en Campeche, pero lo que yo digo es, bueno, ok, pero yo ni siquiera veo que venga otra, así como vino después de el palo de tinta, el chicle, y después el petróleo, y después la pesca de camarón, pues yo no veo en el horizonte que venga otra industria que vaya a sustituir la pesca. Si yo todavía viera en el horizonte que viene algo, bueno, pero nos estamos deshaciendo de las últimas industrias que nos quedan sin siquiera tener o estar preparados para recibir o adoptar nuevas tecnologías o algo que nos pueda sacar o dar un camino que podamos transitar en la economía de Campeche, ¿no? Yo eso sí te digo, voy a seguir luchando hasta el último día, no solo por un tema de orgullo de mi familia, aquí está mi familia, aquí está mi hijo, me da muchísima tristeza. Mi papá tiene 79 años y sigue dando la batalla todos los días, como te comentaba, va a trabajar todos los días, yo también, y me da mucha pena que yo sea la última generación y que mi hijo, por ejemplo, nunca pueda saber lo que es descargar un barco, lo que es la industria pesquera, no solo de camarón, sino de cualquier cosa, porque al final no di la lucha, ¿no? Entonces yo voy a dar la lucha y voy a estar aquí alzando la voz. Y por lo que veo, mi papá también, porque te digo, tiene 79 años y sigue dando la pelea, ¿no? No solo por nosotros, sino también por las otras generaciones. Te digo, yo por mi hijo, y aquí me voy a quedar y aquí voy a estar. Entonces, pues tenemos que hacer lo que nos toca como iniciativa privada. También tenemos que sumar a la academia. Yo me he reunido mucho con investigadores de la universidad, de COSUR, de todo. Nos se han sumado y hay que sumar a las autoridades locales y nacionales para que juntos podamos hacer algún cambio. Mira, estamos tan mal, Roberto, que cualquier cambio que hagamos, por pequeño que sea, te prometo que va a dar resultados. Pues ojalá se haga ahí. Y muchas gracias nuevamente por invitarnos a tu lugar, a tu negocio, gracias. A platicar contigo. Gracias a ti por la oportunidad, Roberto. Te deseo, como siempre, mucho éxito y que sigas manteniendo ese espíritu como empresario, como armador, como industrial. Y que bueno, no dejes de alzar la voz siempre. Te reitero, es importante y nunca está de más gente que tenga la personalidad para hacerlo. Muchas gracias Isaí Márquez. La plática que tuvimos hoy muy interesante de un tema aparte histórico para Campeche como es el camarón, y hoy Isaí nos dio la oportunidad de recordarlo, de vivirlo con las problemáticas que tiene, pero saber que esto es algo parte de nuestra historia. Muchas gracias por seguirnos en estos programas de Ciudadano Oropesa. Recuerde, se puede unir a nosotros en las redes sociales, en YouTube, en Ciudadano Oropesa, en la red social Facebook como Roberto Oropesa y en la red social X también como Ciudadano Oropesa. Hasta la próxima semana en otra emisión de este podcast. Hasta entonces.